Buenas tardes, soy Sergio Pardo y hoy les voy a hablar sobre los presocráticos y el significado de la palabra arge. Primero voy a hablar acerca de los presocráticos y quiénes fueron. Los presocráticos o los filósofos presocráticos se interesaban sobre todo acerca de la cosmología, el principio y la sustancia del universo, pero las investigaciones de estos primeros filósofos abarcaban tanto el funcionamiento del mundo natural como la sociedad humana, la ética y la religión. A continuación voy a decir algunas características de la filosofía presocrática. Los filósofos presocráticos iniciaron el llamado paso al mito al logos, es decir, iniciaron un pensamiento racional. Es una filosofía que busca conocer cuál es el origen de la naturaleza y sus fenómenos, así como de todo aquello que no es hecho por la mano del hombre. Fueron los primeros pensadores en romper con el esquema del pensamiento mitológico. Se carece de fuentes primarias de los pensamientos y teorías desarrolladas por los filósofos presocráticos. Solo se cuenta con las citas halladas en las fuentes secundarias. En algunos filósofos presocráticos se puede apreciar la influencia del pensamiento oriental, fundamentalmente de Egipto y Persia. Buscaban una verdadera teoría que explique sus dudas. Los filósofos presocráticos vivían principalmente en las poblaciones griegas ubicadas en Asia Menor, por ejemplo en Jonia. ¿Por qué se les llamaba presocráticos o se les decía filosofía presocrática? El adjetivo presocrático se utiliza para calificar a los sistemas filosóficos y a sus exponentes que existieron antes de Sócrates. Se tomaba a este pensador como punto de ruptura, ya que por su importancia histórica puede decirse que ejerce influencia sobre todos los desarrollos filosóficos posteriores a su existencia. ¿Cuál fue el aporte de los presocráticos a la filosofía? Entre sus aportaciones más importantes destacan el nacimiento de la filosofía como pensamiento racional o el principio de semejanza, y el proclamo que el principio de todas las cosas es el agua. Algunos presocráticos que también aportaron algo fueron Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximedes de Mileto, Heraclito de Festo, Parmenides, Pitagorismo, Empedocles, Anaxágoras y Democrito. Anaximandro de Mileto aportó que todas las cosas son infinitas o ilimitadas. Heraclito de Festo dio un aporte a la filosofía y a la ciencia que representaron un importante precedente que daría origen al pensamiento filosófico más importante de la Grecia antigua, el cual era el socrático. ¿Qué fue el pitagorismo? Fue un movimiento filosófico religioso fundado por Pitágoras de Samos, siendo esta la razón por la cual sus seguidores recibían el nombre de pitagóricos. Sus aportes fueron la invención de la tabla de multiplicar, la demostración del teorema que lleva su nombre, o sea, el teorema de Pitágoras, construcción del pentágono regular y los cinco poliedros regulares. Y también Pitágoras descubrió la existencia de los números irracionales. ¿Cuál fue el pensamiento de los presocráticos? La filosofía presocrática se caracteriza en que sus pensadores griegos comenzaron a desarrollar reflexiones racionales sobre cuál era el principio de las cosas, y su principal exponente se dice que fue Tales de Mileto. Otro filósofo que aportó mucho en la filosofía presocrática fue Pitágoras, el cual fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro, que contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética derivada. ¿Qué es arge? Arche es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia, que significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas.
es lo que explicaba el comienzo del universo con una explicación racional con una o varias sustancias. Ya mostré lo que es filosofía presocrática. Ahora con este video mostraré lo que fueron los filósofos presocráticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los filósofos presocráticos. ¿Y quiénes son estos filósofos? Bueno, la filosofía presocrática reúne una serie de métodos concebida por un grupo de pensadores griegos anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo aquello que les rodeaba. Los presocráticos más destacados fueron Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Protágoras, entre otros, que incluso fueron contemporáneos o posteriores a Sócrates, como Demócrito, y que continuaron con la misma tendencia de pensamiento presocrático. En este sentido, el término filosofía presocrática se emplea como una clasificación cronológica de los pensadores que siguieron las tendencias de los filósofos del siglo VI y V a.C., previa a la reestructuración del pensamiento filosófico que presentó Sócrates posteriormente. Sigamos hablando sobre las características de esta filosofía presocrática. Las principales características de la filosofía presocrática son las siguientes. Los filósofos presocráticos iniciaron el llamado paso del mito al logos, es decir, iniciaron el pensamiento racional. Es una filosofía que busca conocer cuál es el origen de la naturaleza y sus fenómenos, así como de todo aquello que no es hecho por la mano del hombre. Fueron los primeros pensadores en romper con el esquema del pensamiento mitológico. Otra de las características que podemos mencionar es que se carece de fuentes primarias de los pensamientos y teorías desarrolladas por los filósofos presocráticos. Solo se cuenta con las citas halladas en fuentes secundarias. En algunos filósofos presocráticos se puede apreciar la influencia del pensamiento oriental, fundamentalmente de Egipto y Persia. Los filósofos presocráticos desarrollaron la cosmología explicada a partir de la naturaleza, physis y el cosmos. Otra característica es que buscaban una verdadera teoría que explique sus dudas. Los filósofos presocráticos vivían principalmente en las poblaciones griegas ubicadas en Asia Menor, como por ejemplo Jonia. Sigamos hablando sobre este pensamiento presocrático. Ellos veían la naturaleza desde la physis, término que se fundamentaba en un grupo de seres que habitaban el universo exceptuando las cosas que el hombre producía. Para ellos, la naturaleza explicaba el cambio y el principio de unidad de las cosas, capaz de generar una pluralidad. Una de las preguntas más comunes de la filosofía presocrática era ¿cuál es la naturaleza de las cosas? O ¿cuál era la ley interna que rige las cosas? Otra de las cosas que podemos destacar o mencionar es que la filosofía presocrática era un tipo de cosmología, ya que se interesaba en el origen y estructura y leyes del universo. Buscaban un principio último que pudiera explicar los cambios físicos de la naturaleza. Sigamos hablando sobre cuestiones importantes o preguntas que se hacían estos presocráticos. El crecer o aparecer del algo, como también la fuerza interna que impulsa los cambios. También el conjunto de todo aquello que existe y que no es obra del hombre. También hablaban de lo que cada cosa es decir, la esencia. Y también decían que la naturaleza es una totalidad ordenada, un cosmos que está sometido a un orden, a un conjunto de leyes que hace que se comporten de un modo determinado. Ahora bien, para que el universo sea un todo ordenado, los distintos seres que lo integran han de ocupar un sitio determinado y han de comportarse del modo que les corresponda según su naturaleza. Desaparece así la arbitrariedad y el capricho de los dioses. Para concluir, hablemos sobre los últimos presocráticos. Bien, son en general filósofos pluralistas. Postulan la existencia de múltiples elementos invariables y siempre idénticos a sí mismos. Dichos elementos, a combinarse entre sí, dan origen a la realidad múltiple y cambiante. Son continuadores de Parménides y toman de él algunas de sus ideas principales, como el ser no puede proceder del no ser,
El ser es eterno e indestructible. También la unidad puede surgir de la pluralidad. Y también si se acepta el cambio en la realidad, es necesario explicar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y como siempre les decimos, pasen por nuestro canal que seguramente encontrarán videos que les serán de utilidad. Hasta la próxima. Y eso fue todo y muchas gracias por su atención.